Ok, vamos a retomar nuevamente. Gracias a quienes ya se conectaron. Vamos a dar unos 2 minutos esperando a que el resto se conecte. Éramos 22 cuando cerré la sesión y ahorita somos 13 personas. Vamos a dar unos 2 minutos más. Ya vemos 14 en la sala y sí se está grabando la sesión. Ok, sí se está grabando. Ya vemos 15, 16. Con mayoría, bueno, 17 y ya somos una mayoría absoluta. Entonces vamos a eh, retomar. Habíamos mencionado entonces en la característica o el elemento, uno de los elementos más relevantes en esta etapa o en esta edad es también que bajo, bajo la civilización griega, ellos tenían un pensamiento. Recordemos que, y más adelante lo vamos a ver también, que acá el pensamiento de los griegos, por ser padres de filosofía, padres de la lógica, padres de la moral, habían cuestiones que ellos consideraban inmorales. Y estas cuestiones inmorales o estas actividades económicas que ellos consideraban como inmorales, como algo mal visto por la sociedad, es el comercio por mayor. Ellos estaban en contra de los monopolios, estaban en contra también de la expansión económica. Ellos miraban esta actividad, el comercio por mayor, como algo inmoral. Además, también otra cuestión que veían como algo inmoral, algo que no estaba aceptado en la sociedad griega, era el dar a crédito. Imagínense, ellos miraban que estas dos actividades económicas que en el tiempo moderno o postmoderno, como en la actualidad nos encontramos, el comercio por mayor es algo que vemos día a día en las grandes empresas. Incluso el crédito es algo tan importante y tan indispensable para la economía de Estados Unidos y en esa corriente y en esa influencia que tenemos y la proximidad con los Estados Unidos, el crédito en Guatemala poco a poco ha eh, aumentado, ha ido en un punto de muy alto grado de importancia, porque ahora sin crédito usted no tiene oportunidad de financiar su casa. Sin el crédito no tiene acceso también a poder optar a eh, compra de vehículo por pagos, avisa cuotas, ¿verdad? Entonces el crédito en la actualidad es muy importante, pero para esos años, para esa etapa del ser humano, el crédito no era algo positivo, era algo desfavorable. Pasamos al punto número 7, división del trabajo físico, entre paréntesis, esclavos. La sociedad helénica, que es otro término para referirnos a la civilización griega antigua, la sociedad helénica, es que se tuvo una separación de trabajos, solamente que la división del trabajo físico estaba destinada a esclavos, ¿verdad? A la clase más desfavorable de la sociedad. Incluso como había venido citando, para Grecia los esclavos no tenían las calidades de un ser humano. Veían al ser humano como un objeto eh, del cual ellos podían aprovechar su fuerza física, su fuerza bruta, y posiblemente su conocimiento. Pero ellos, los esclavos que eran inteligentes, no podían optar a trabajos intelectuales porque los trabajos intelectuales estaban destinados solamente para la clase rica en Grecia.
¿verdad? A los nobles, porque si ustedes se dan cuenta, hubieron muchos autores y muchos personajes en la antigua Grecia que eran historiadores, que eran filósofos, eran matemáticos, eran científicos, ¿verdad? Y ellos desarrollaban ese trabajo del intelecto, mas no era un trabajo que podían ejercer los esclavos. Y como número 8 vemos algo muy interesante, que para esta cultura, para esta civilización, el esclavismo era algo natural. Ellos indicaban que habían seres, bueno, como mencionaba, ellos no podían referirse a seres humanos, sino que ellos mencionaban que eh, habían, eh, que era un proceso natural y era algo tan positivo para la sociedad griega el tener esclavos, porque podían aprovecharse y los veían como necesarios. O sea, no podían faltar. Era algo natural. Yo me imagino que ellos tenían esta filosofía de que el esclavismo era algo natural para no sentirse culpables y para que su conciencia no les afectara, ¿verdad? Yo pienso que para que no hubiera remordimiento, ellos adoptaron esta filosofía, esta postura de que era algo natural el tener esclavos, ¿verdad? El tener muchos esclavos y explotarlos, ¿verdad? Al día de hoy el tener esclavo significa trata de personas, un delito de trata de personas, ¿verdad? O dependiendo también la edad de la persona. Si es niño ya sería una explotación infantil, etcétera, ¿verdad? Pero para ese entonces el esclavismo era algo natural, necesario. Usted iba a la casa del vecino y veía que tenía esclavos, o sea, no lo consideraban algo inmoral incluso, ¿verdad? Como consideraban al comercio por mayor o crédito, sino era algo tan normal. Bien, esto ya lo agotamos y ahora sí pasamos a tres personajes muy importantes para esta etapa de la Edad Antigua y más que todo para la civilización griega. Por un lado tenemos a Jenofonte, escritor, escribió la obra El Económico, donde aborda cuestiones de economía doméstica, la economía de la casa, ¿verdad? Este autor, este filósofo, este economista tenía muchas frases célebres. Y para ello vamos a ubicarnos también en el libro para poder resumir un poco lo que él mencionaba en la página 36. Tenemos acá en la página 36, dice que escribió un manual dedicado a la organización de la economía de la hacienda esclavista. Esta obra la tituló como El Económico, que equivale decir economía doméstica. La economía doméstica entonces se puede traducir como una organización de la casa o ley de la casa. En esa obra afirmaba que la agricultura constituye la actividad más importante. Entonces en esta flecha vamos a agregar que de acuerdo a esta obra, él exponía su pensamiento y su teoría y su postura, su opinión, y mencionaba entonces que la agricultura, agricultura es la actividad más importante, es la actividad más importante. Eso es lo que nos están trasladando y vamos a guardar esto. Porque considera que de su florecimiento dependen las demás ramas productivas. Esa es la explicación de por qué él piensa o él pensaba que la agricultura era importante.
porque dice que la agricultura podía servir de base para otras actividades económicas, para otras tareas, para otros procesos en la economía. Pero dice también algo muy importante, dice que, pero la organización de la agricultura puede descansar únicamente ¿en qué? En la esclavitud. En la esclavitud. Es por eso que vemos que la esclavitud en esta etapa era algo que no faltaba. Incluso, como venía mencionando, que para la civilización griega el tener esclavos era algo tan normal, tan natural, tan común que nadie decía nada, ¿verdad? Entonces, recordemos esto, esclavista, ¿verdad? Y dice, recomienda cómo debe tratarse a los esclavos. Considera que hay que habituarlos a la obediencia y las medidas disciplinarias. Eso significa que ellos veían a los esclavos como animales salvajes que había que domesticar y luego enseñarles para que fueran sumisos, obedientes. Eso es lo que dice acá. Y si no hacían caso, hay que enseñarles de medidas disciplinarias. Y como no habían o no existían derechos humanos todavía, porque los derechos humanos existieron al momento de la Revolución Francesa, entonces imaginémonos acá esas medidas, entre comillas, disciplinarias. ¿Qué pudo haber sido? Tendríamos que ver en la historia más puntualmente y más profundamente para saber qué tipo de castigo les ponían, ¿verdad? Yo me imagino que tuvieron que ser castigos muy tortuosos, ¿verdad? Mucha tortura, porque no existían derechos humanos. Incluso habiendo derechos humanos, hay tortura, vemos regímenes que torturan a la oposición. Entonces, habiendo derechos humanos, habiendo ya un sistema, habiendo una constitución, una ley, todavía hay etapas o países en donde torturan a la gente. Vemos también entonces acá Genofonte, página 37, expresa en El Económico que la artesanía no es una ocupación digna de los hombres libres. Si está indicando que la artesanía no era para hombres libres, es para hombres no libres, es decir, esclavos. A ella deben dedicarse únicamente los esclavos o extranjeros, aunque no censura a quienes organizan talleres y utilizan esclavos. El mismo criterio negativo plantea con respecto al comercio, especialmente el comercio al por mayor. O sea, él está en contra del comercio al por mayor. Genofonte aprueba únicamente el comercio al por menor. Entonces aquí otra característica que podemos colocar acá a favor de este señor, a favor de comercio al por menor, en contra del comercio al mayor. Genofonte aprueba únicamente el comercio al por menor, particularmente el trigo, para asegurar las necesidades de la población y de los agricultores. Esa es la explicación de por qué apoyaba el comercio al por menor. Estos criterios respondían a una economía donde muy poco desarrollo de la actividad mercantil y predominaba la actividad agrícola de autoconsumismo. En sus observaciones acerca de la división del trabajo plantea lo siguiente, lo que tenemos ya acá en rojo entre comillas. Bueno, y dice que la agricultura es labor de los esclavos, eh, dirigir, vigilar y controlar, por lo tanto lanza de una forma particular la idea de la división del trabajo físico, intelectual, del trabajo ejecutor y del trabajo dirigente. Genofonte señala también que incluso entre los esclavos es útil y necesaria la división del trabajo, pues mejora la calidad de los productos, ya que cada trabajador adquiere mayor experiencia en la labor que realiza. Llega a la conclusión que es imposible que una persona dedicada a diferentes actividades las pueda hacer todas bien. Es- yo espero que hayan anotado acá estas pequeñas anotaciones para continuar con el siguiente.
Y el siguiente personaje más importante es Platón. Acá Platón también era escritor, creó una obra, varias obras, y la más importante para economía es la República, en donde desarrolla pensamientos o filosofías sobre la economía estatal. Indica que un trabajo debe realizar, un hombre debe realizar un trabajo. Un hombre es capaz solamente de ejercer una función. Es decir, por ejemplo, un hombre no se podía dedicar a varias funciones porque no las iba a hacer bien. El hombre naturalmente tiene una asignación para hacer una única actividad. Es decir, el hombre debe de hacer un solo trabajo, ¿sí? Entonces, esta es la teoría que le resumo que Platón tenía. Página 37. En su obra La República, Politeía o Régimen Estatal-Estado, plantea la tarea de determinar cuál es el régimen estatal perfecto. El estado ideal debe basarse en la esclavitud y en la división del trabajo. Según Eric Roll, el logro mayor de Platón es la explicación de la división del trabajo y del origen de la ciudad. Esta, dice, es una consecuencia de la división del trabajo, la que a su vez es resultado de las aptitudes naturales de los hombres y de la multiplicidad de las necesidades humanas. De acuerdo a Platón, las necesidades de las personas son muy diversas, mientras que sus facultades son unilaterales. Por eso, cada hombre solo puede realizar bien un trabajo. El trabajador debe adaptarse a la función que tiene que realizar y no la función al trabajador. Esta es su tesis fundamental y de ahí la exigencia de dividir a los ciudadanos en estamentos y establecer para cada uno de ellos una función determinada. Entonces, el Estado, de acuerdo a Platón, se dividía de la siguiente manera. Filósofos en el primer peldaño, militares para proteger al Estado en el segundo y artesanos agricultores en el tercero. Comerciantes también en el tercero. Esclavos no tenían un nivel en esta escala porque dice, los esclavos no pertenecen a ningún estamento. Según Platón, el esclavo es un instrumento parlante. Imagínense, era una cosa que hablaba, un instrumento parlante. Y lo comparaba ¿con qué lo compara el esclavo? Con el ganado. O sea, los veía como animales, ¿verdad? Como animales. En su obra, Las leyes sostiene que todos los trabajos físicos han de desempeñarlo los esclavos. Manifiesta su oposición a las operaciones de crédito. O sea, aquí él estaba en contra de operaciones de crédito, imagínense. Bueno, pero vaya que ya no estamos en esa época. Ahora, pues todos, según la Constitución, son libres e iguales, aunque a veces en la práctica no se cumple tanto así. Aristóteles es el siguiente personaje y este está en la página 38. Eh, ¿Alguien que me pueda apoyar con la lectura de página 38 y parte de la 39 de este personaje Aristóteles? Que levante su mano, por favor. Anaí, gracias. Sí, bueno, nos dice 384 a 322 ANE. Es considerado el sabio más genial entre todos los pensadores del mundo antiguo. Su obra fundamental es La Política, que consta de 8 libros. En el primer libro expone los principios de la doctrina económica. Platón considera que la economía forma parte de la política. Aristóteles no comparte este criterio y, a diferencia de la política cuya misión es estudiar la organización estatal, la economía debe ocuparse de la administración de la hacienda esclavista. Aristóteles, en sus obras, parte de la idea, al igual que Jenofonte y Platón.
que la esclavitud es un fenómeno natural, en el que debe basarse la producción. La división de las personas en esclavos y hombres libres es como una ley de la naturaleza. Estima que los bárbaros son desde su nacimiento esclavos, y su misión consiste en realizar trabajos rudos. Los griegos están destinados a ser libres. Trata de fundamentar la tesis de que el esclavo es un instrumento animado. Es de esa forma como establece la separación natural entre el trabajo físico y el intelectual. El ideal de Aristóteles es la economía natural esclavista, con su pequeño comercio, sin mercaderes, ni crédito ni usura. Sin embargo, en su época florecía la producción mercantil, la agricultura, la artesanía, el comercio, sobre todo al por mayor y la navegación comercial. Así también se dio la acumulación de riqueza monetaria mediante el comercio y las operaciones de crédito, a lo que le llamó crematística. Según Aristóteles, el propósito de la economía es crear bienes o valores de uso necesario para la hacienda, mientras que la crematística tiene por objeto el intercambio de mercancías con fines puramente lucrativos. Es incluido en la economía el comercio, que tiene por misión satisfacer las necesidades naturales de carácter doméstico. La economía atiende no solo a la dirección y organización de la hacienda, sino también de regular las relaciones entre esclavistas y esclavos, padres e hijos, maridos y esposas. Aristóteles considera a la economía como natural y es la base de la hacienda. La crematística es antinatural y está en contraposición a la primera. La crematística se diferencia de la economía en que para aquella su base es el comercio, la moneda, y persigue la riqueza. La usura es una de las formas más antinaturales de ganar dinero. Aquí el dinero no es empleado para lo que se inventó, para el cambio de mercancías. El interés hace el dinero más dinero. La peor forma de adquirir dinero es la que usa la moneda misma como fuente de acumulación, o sea, la usura. El dinero está destinado a ser usado en el cambio, pero no para acrecentarlo por medio del interés. Por ello es que en la actualidad tiene el adjetivo de natural la actividad económica en donde lo producido no es destinado para el cambio, sino para el consumo, y cuando su objetivo es el cambio recibe el calificativo de mercantil. Este autor griego es partidario del justo medio, se opone a la reunión de grandes fortunas porque esto ocasiona la formación de amplios sectores muy pobres, lo que puede ocasionar descontento y desorden en la sociedad griega. Deben predominar las personas con riqueza media. Bien, algo en que sí podemos coincidir es en lo siguiente, en el último punto. Y lo voy a colocar aquí porque me parece muy importante, creo que se me pasó por alto. Y esto creo que se tendría que hacer un estudio de esto. Dice que debe, según él, según su pensamiento o filosofía, según su pensamiento, deben predominar las personas con una riqueza media, como pasa en Estados Unidos, que la mayoría de población es media y todos viven bastante aceptable, ¿verdad? Bastante bien. Aunque también hay muchos millonarios en Estados Unidos, pero en el caso de Guatemala no es así, ¿verdad? Acá la riqueza está distribuida de una manera muy eh, diferenciada, donde tal vez podríamos decir el 1%, 2, 3%, hasta 5% tiene la riqueza, o un 30% tiene la riqueza y luego tenemos un 60% en pobreza, ¿verdad? Habría que ver estudios los más recientes de fuentes confiables para poder identificar cuál es el porcentaje. Yo estoy dando una idea vaga
pero tendríamos que averiguar con relación a ese tema. Solo se me pasaba por alto, voy a guardar esto. Gracias a la compañera que nos asistió con la lectura. Algo que se me pasó por alto es el tema de, veamos acá. Ok, me van a hacer una pequeña síntesis en el tema de lo que veníamos hablando de la antigua Grecia, específicamente acá. Veamos la imagen de la moneda. Entonces aquí, en este caso, vamos a hacer una pequeña síntesis. Usted investiga y hace una pequeña síntesis, ¿verdad? Del tema de la moneda en la historia. Entonces va a investigar cómo surgió, de dónde surgió, por qué le asignaron una dimensión redonda, por qué no pudo ser cuadrada la moneda. La tuvieron que hacer en forma de círculo. Es quién, en dónde surgió la moneda. Ya vimos que en Grecia puede ser que sea cierto o no. Usted tendrá que averiguar un poquito más sobre la moneda desde su génesis, desde su origen hasta el día de hoy. Incluso al día de hoy ya podemos hablar de las famosas Bitcoin, ¿verdad? Es un tipo de moneda electrónico. Entonces, la evolución de la moneda, esa, de manera sintetizada, lo más puntual, ¿verdad? ¿Dónde surgió? ¿Cómo evolucionó en el tiempo hasta el día de hoy? Esa sería una pequeña actividad. Yo lo voy a anotar acá para que no se me olvide. Veamos acá. Síntesis de la moneda. Síntesis de la moneda. Y pasamos acá. Edad antigua. Ok, todavía Muchas estamos en gracias. la edad antigua. Estamos en la edad antigua, perdón. Y dentro de la otra civilización, eh, donde vemos un aporte mínimo en la economía, es la civilización romana. Página 39 y 40. Y ya vamos a terminar. Página 39. Dice que el Imperio Romano tuvo su origen en pequeñas comunidades agrícolas. En derecho romano no nos vamos a detener en la civilización romana, porque ustedes van a tener una clase de derecho romano. Entonces ahí van a ver cómo nació Roma, cuál fue el aporte de Roma para el derecho, las ciudades romanas, historia de Roma, ¿verdad? Entonces no nos vamos a detener acá. Lo más importante es el jus gentium. Y lo que me interesa es que dice que eh, en el segundo párrafo, página 39 de Roma, el interés por las cuestiones económicas no tuvo mucho desarrollo, pero hubo, sin embargo, gran influencia de la doctrina griega. O sea, venían copiándole a los griegos, tenían influencia de los griegos. Y otro dato interesante del Imperio Romano es que fue un imperio y fue un imperio muy poderoso. Entonces, cuando hablamos de que si era un imperio muy poderoso, significa que la economía era, por decirlo así, la primera economía del mundo, si usted lo quiere ver así. Era la primera economía del mundo, era un imperio, se habían hecho de otras naciones, otros pueblos, y creció, expandió su imperio, ¿verdad? Entonces, el tener un imperio fuerte era considerado tener una economía poderosa, una economía fuerte. Entonces podemos decir que era la primera economía del mundo antiguo. ¿Sí? Y vemos acá entonces que no aportó mucho porque tenían esa influencia griega y adoptaron muchas doctrinas, muchos pensamientos de la doctrina griega, la adoptaron ellos. El pensamiento económico se caracterizó por la estimación grande hacia la agricultura, la condena al comercio, que junto con la artesanía se consideraban como
ocupaciones plebeyas. Si pueden buscar también el término plebeyo, aunque ese tema también lo van a ver en derecho romano. Los plebeyos, dentro de una clasificación de las clases sociales, van a encontrarse ahí los plebeyos, ¿verdad? La plebe, como dicen, eran personas de una clase económica pudiente, ¿verdad? Y vemos acá, página 40. Ellos eh, continuaron ejerciendo la esclavitud. Entonces no hubo un cambio radical en ese aspecto. Ellos continuaron con la esclavitud. Y página 40, segundo párrafo, dice que los problemas para el Imperio Romano se crecieron después del siglo II de nuestra era. La clase gobernante perdía su poder económico y se enfrentaba a los plebeyos y libertos, oprimidos por tributos elevados y la existencia de una masa de esclavos desesperados. Esto, unido a la debilitación del dominio militar sobre las provincias lejanas, produjeron su crisis, su destrucción, ¿verdad? Todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, acá prácticamente el imperio se destruyó. Y lo más importante, y en mayúscula tenemos acá jus gentium, el derecho de la gente. Es un cuerpo de leyes que eran iguales en diferentes naciones para romanos y no romanos, basados en principios de justicia universal y que fue creado para las necesidades de un mismo proceso histórico. Fue propiciado para el intercambio que tuvo Roma con muchos pueblos. Así también fue utilizado en todo el imperio de latín como lengua oficial y el impuesto territorial fue aplicado en todo el imperio. En segundo lugar, las doctrinas que formularon los juristas romanos para regular las relaciones económicas promovieron los derechos de propiedad privada, formalizaron y garantizaron la libertad de contrato. Esto da una idea cómo había desarrollado Roma el mecanismo del comercio moderno. Em, un ejemplo es Ley de las 12 tablas, que es un resultado de la contradicción entre patricios y plebeyos, considerado un logro de esos últimos en el año 451 a.C. El derecho romano ha servido de base importante a las doctrinas e instituciones jurídicas del capitalismo. Es lo que tenemos acá. El jus gentium, que es ordenamiento jurídico romano o derecho romano, sirvió de base para las instituciones jurídicas del capitalismo. Y para terminar, justamente, son las 3:15 y tenemos el ejercicio de la página 45, tiempo 15 minutos. Entonces, esa sería básicamente, Página 41, ¿verdad? sí, página 41, página 42. Entonces, mm, como tenemos 6 minutos, yo les asigno este ejercicio de página 41 y 42, ¿verdad? Pueden desconectarse y se quedan ustedes realizándolo. Porque ya no nos va a dar tiempo el calificar. Entonces, todos estos laboratorios que yo les estoy asignando, mantengámoslos realizados y yo les estaré solicitando, ya sea si se suben en la plataforma de Classroom o cuando tengamos clase presencial, yo les pido el libro para calificar y pasamos lista y todo, y ya veo sus laboratorios. Entonces, cuando los asigno es porque ya deberían de empezar a trabajarlos. Yo cuando los asigno también doy un tiempo para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, por el momento, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, compañeros, compañeras. ¿La síntesis también se sube a Classroom o Se mantiene, realícenla y normalmente a mí me gusta fijar fecha de entrega de sus trabajos una clase antes del examen parcial. Entonces, para que no sientan de pronto, me está pidiendo todas las tareas y no nos dio tiempo. Por eso estoy dando tiempo ya con anticipación para que ya las puedan hacer, ya las tienen asignadas. Solo es esperar a la fecha que
yo decida si sean calificadas de manera presencial o en plataforma. ¿Sí? Gracias, licenciado. Ujú. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, pregunta? Lic, también sobre la síntesis que vamos a hacer, también la tenemos que realizar y tener cuando usted nos la pida. Ujú. Más que todo esa sería de manera en Classroom, virtual, que la van a entregar, no física. Muy bien, gracias. Perdón, licenciado. Con respecto a la síntesis, esa podemos hacerlo a mano o a computadora. A computadora porque la van a entregar en Classroom. Ahora el No hay libro, número de páginas o algo así. que nunca les Mínimo vaya, máximo. nunca les vaya a faltar su carátula, por favor. Muy bien. Una pequeña carátula, una síntesis, no me ponga índice, introducción, una carátula y puede ser una página, 2 páginas, y en la parte final colocan de dónde tomaron esa información, ¿verdad? La bibliografía no puede faltar. Bibliografía puede ser un libro, puede ser una página web oficial o reconocida, ¿verdad? Que no sea una página que sea como comentario a, opinamos que la moneda nació en tal y tal ciudad, ¿verdad? Tiene que ser una página confiable, eh, y me colocan ahí la bibliografía citada con norma APA, por favor. Gracias, licenciado. Esa bibliografía la pueden también hacer al pie de página o en una hoja, página separada. Como es entrega en formato virtual, ustedes deciden qué tipo de letra utilizar. Solo la forma de la bibliografía sí se las estoy pidiendo en formato APA. Bien, entonces ha sido un gusto poder compartir el día de hoy con todos ustedes. Espero la próxima semana poder también compartir nuevamente y avanzar con nuestro desarrollo de tema. Por el momento vamos bastante bien y eso sería todo. Gracias, licenciado. Que tenga feliz tarde. Gracias igualmente. Feliz tarde a todos. Buenas tardes, Lic. Feliz tarde, licenciado. Gracias.